Imaginen a un investigador que acaba de revisar 2.300 artículos científicos. Y todos rigurosamente verificados. O sea, no le tomó un año de encierro en una biblioteca, ni siquiera le tomó 6 meses. Lo hizo en exactamente 5 días. ¡Wow! Sí, es una locura. Es que no es una proyección de ciencia ficción, para nada. Es, digamos, el nuevo ritmo cardíaco de las universidades de América Latina en este preciso momento. Y claro, el impacto de esa cifra no radica únicamente en la asombrosa velocidad de procesamiento de datos, no, sino en cómo destroza por completo nuestra concepción tradicional de lo que significa, pues, hacer ciencia. Claro, totalmente. Porque, a ver, cuando la barrera del tiempo desaparece de esa manera tan brutal, el problema ya no es acceder a la información. El problema ahora es decidir qué información tiene sentido, qué es real y, bueno, fundamentalmente, quién está al mando de la investigación. Exacto, y esa es justamente la premisa que nos reúne hoy para quienes nos escuchan. Vamos a arrancar con una inversión a fondo en un trabajo, la verdad, fascinante. Es el artículo científico de Raquel del Valle Peñado, que fue publicado entre 2025 y 2026, titulado Hacia una humanidad aumentada. Un título fuerte, por cierto. Muy fuerte, sí. Y la misión de esta inmersión es entender cómo las universidades en Venezuela, en Colombia, Ecuador y Centroamérica están lidiando con la inteligencia artificial. Y ojo, quiero enfatizar que el texto no se queda en ese típico debate tecnológico sobre, no sé, qué suscripción de software deberíamos comprar. No, para nada. Lo aborda, y esto me parece clave, como el mayor desafío ético y cognitivo de nuestra era. Es que para entender la magnitud de este desafío, resulta muy útil observar el propio subtítulo del artículo. Menciona la navegación epistémica entre la transcomplejidad y la inteligencia artificial. Suena un poco a jerga académica densa, ¿verdad? Sí, suena súper denso, pero la verdad encapsula el núcleo del problema. Porque históricamente, o sea, la ciencia se ha basado en la certeza cartesiana, esa idea clásica de pienso, luego existo, donde el conocimiento se construye, digamos, en una línea recta. Ajá. Tú planteas una hipótesis, haces un experimento y obtienes una conclusión clara y súper objetiva. Como un terreno sólido, ¿no? Súper predecible. Y aquí es donde se pone realmente interesante la metáfora que usa la autora. Es como un puerto seguro donde sabes que si sigues las reglas de la física, el barco simplemente no se va a hundir. Precisamente. Pero, a ver, el artículo argumenta que hoy las universidades están zarpando de ese puerto seguro de certeza cartesiana hacia un océano de complejidad algorítmica. O sea, ya no hay líneas rectas. Entramos en la transcomplejidad. ¿Y eso en la práctica qué viene siendo? Bueno, básicamente significa aceptar que la realidad es un enredo masivo de variables sociales, históricas y culturales que chocan constantemente entre sí. Y claro, cuando le lanzas algoritmos de inteligencia artificial a esa mezcla, la navegación se vuelve, pues, increíblemente turbulenta. Es una locura. Y la autora utiliza esta alegoría del barco de una manera, la verdad, brillante, para clasificar cómo están reaccionando las instituciones. En esta gran flota universitaria, digamos que tenemos 3 tipos de naves. Ajá, a ver. Primero están los barcos que acaban de instalar sistemas de navegación satelital hiperavanzados, o sea, inteligencia artificial. Pero resulta que sus marineros no tienen la más mínima idea de cómo interpretar el horizonte. Básicamente, le creen todo lo que dice la pantalla. Peligrosísimo. Sí, muchísimo. Luego están los barcos que siguen amarrados al muelle. Tienen tanto pánico a la tecnología que se niegan rotundamente a zarpar. Claro, y finalmente están los que la autora llama barcos sabios, ¿no? Estas son las instituciones o, bueno, los investigadores que combinan esa brújula digital, o sea, la capacidad de síntesis de la IA, con algo que es absolutamente insustituible, que es la memoria del mar. Me encanta ese concepto. Coordenadas exactas, pero no sabes si vale la pena ir a ese destino. Usan la tecnología para llegar más rápido, sí, pero jamás sueltan el timón. Y creo que es vital, para cualquier persona interesada en investigar o aprender, entender que esa flota de la que hablamos no está esperando pacientemente a que las autoridades portuarias firmen los permisos de salida. ¡Para nada! El tsunami de la adopción ya arrasó con el muelle por completo, y el artículo presenta unos datos empíricos de una encuesta a docentes universitarios en Hispanoamérica que, hacen que cualquier intento de negar esta realidad parezca casi cómico. Escuchen eso. El 85,7% de los docentes encuestados declara estar ya familiarizado con la IA. Es una cifra tremenda.
O sea, liquida por completo el mito de ese profesor analógico que vive desconectado del mundo. Totalmente. Y ojo, el dato que le sigue es todavía más revelador. Un abrumador 95% recomendaría su uso a otros colegas. Esto nos indica que ya superamos hace rato esa etapa inicial de los pioneros tecnológicos. Estamos frente a una legitimación social masiva del uso de algoritmos dentro de las mismísimas aulas. Donde se forman las próximas generaciones, ni más ni menos. Y las preferencias son tajantes. ChatGPT acapara el 70,6% del uso, dejando súper atrás a opciones como Gemini, que tiene poco más del 26%, o Leonardo AI con un 10%. Claro, un monopolio casi. Prácticamente. Pero detengámonos en el uso principal, porque esto es clave. El 66,6% de estos profesores utiliza la IA específicamente para la redacción asistida. O sea, están delegando partes del proceso de escritura académica. Lo cual genera, digamos, una fricción monumental con la estructura de las instituciones, porque en su inmensa mayoría estas universidades operan sin normativas actualizadas. O sea, es como si de la noche a la mañana a toda la población de una ciudad se le entregara el superpoder de teletransportarse. Todos empiezan a aparecer en lugares al azar, cruzando paredes, llegando al trabajo en 2 segundos, y mientras tanto las autoridades de tránsito siguen sentadas en una oficina debatiendo si deberían, no sé, imprimir más boletos de autobús físico. Exacto, es una gran analogía. La adopción personal dejó a la planificación institucional a años luz de distancia. Y lo fascinante aquí es que esa desconexión evidencia 3 cuellos de botella estructurales muy graves que el artículo identifica. El primero es la brecha de infraestructura. A ver, cuando hablamos de un 85% de adopción, corremos el riesgo de invisibilizar la desigualdad socioeconómica. Un punto importantísimo. Es que no es el mismo nivel de investigación el que logra un laboratorio universitario bien financiado, con acceso a modelos premium y fibra óptica, que el que intenta hacer, no sé, un alumno rural tratando de cargar un modelo de lenguaje en un teléfono viejo con un plan de datos intermitente. Claro, la diferencia es abismal. Y el segundo cuello de botella me parece fascinante porque rompe un estereotipo que todos tenemos. El estudio señala un déficit de capacitación docente enorme, pero no es que los profesores no quieran usar la IA. Exacto, no es rebeldía. Es que temen las implicaciones de hacerlo mal mientras ven que sus propios alumnos avanzan a una velocidad vertiginosa. Entonces hay un vacío pedagógico grandísimo porque las instituciones no les están enseñando a entender la lógica oculta detrás de la herramienta. Y eso desemboca directamente en el tercer cuello de botella, que es el vacío ético institucional. Al no haber reglas claras, el panorama universitario se divide entre políticas de prohibición total, que la verdad son imposibles de hacer cumplir. Nadie la respeta. Nadie. Y por el otro lado, una permisividad absoluta donde el pensamiento crítico simplemente se diluye. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tenemos ese nivel de vacío institucional en la región, yo me pregunto qué está creciendo en ese espacio. ¿Qué peligros acechan a la academia latinoamericana mientras todos siguen acelerando sin mapas? Bueno, el trabajo define esto magistralmente como la triple amenaza epistémica. Son 3 fenómenos que atacan la base misma de cómo construimos conocimiento. La primera es el vacío normativo que acabamos de mencionar, el cual empuja a los investigadores a la clandestinidad. Usan la IA, pero a escondidas, ¿no? Exacto, a escondidas por miedo a sanciones difusas. La segunda es la brecha digital interna, asumiendo erróneamente que la nube es accesible para todos por igual, como si todos tuvieran banda ancha. Pero la más profunda, sin duda, es la tercera, la dependencia epistémica. Ese concepto de dependencia epistémica es brutal. Es como intentar escribir tu propio diario íntimo, pero viéndote a ti mismo a través de los lentes y prejuicios de otra persona. Al final, tus propias memorias terminan sonando como las de un completo extraño. Es una metáfora perfecta. Porque estamos hablando de un uso casi exclusivo de modelos entrenados por corporaciones del norte global, mayormente en inglés, optimizados para reflejar, pues, los valores y las prioridades de sociedades altamente industrializadas. Y para entender cómo esta dependencia choca con la realidad nuestra, el artículo hace un recorrido rápido y, la verdad, muy rigurosamente neutral por el mapa regional de América Latina. Demuestra que aplicar una solución única de Silicon Valley es simplemente insostenible aquí. A ver, danos un ejemplo.
Miremos el caso de Venezuela, por ejemplo. Allí no solo enfrentan la falta de una ley específica de IA, sino que el colapso monetario y las enormes barreras de pago internacionales crean un bloqueo económico casi insalvable para acceder a los modelos más avanzados. O sea, la brecha tecnológica allí está dictada por las condiciones macroeconómicas. Claro, y luego cruzas la frontera hacia Colombia y el problema cambia de forma radical, porque Colombia sí tiene políticas nacionales estructuradas, como los famosos documentos COMPES que guían el desarrollo de la IA. Pero en la academia, esto choca de frente con leyes de protección de datos personales que son sumamente estrictas. Es un choque tremendo. Las universidades se encuentran en un fuego cruzado sobre qué información sensible de una investigación puede o no puede subirse a los servidores extranjeros de una empresa tecnológica. Es un dolor de cabeza legal. Totalmente. Y el contraste se vuelve aún más profundo en Ecuador. Allí el debate, digamos, trasciende lo tecnológico o lo legal y entra en una tensión directamente epistemológica. En universidades como la Flaxo o la PUCE, la discusión gira en torno a cómo estos modelos algorítmicos invisibilizan las epistemologías indígenas, que, ojo, están protegidas desde la propia constitución del país. Espera, quiero detenernos un segundo aquí. Cuando decimos que la IA choca con epistemologías indígenas, ¿qué significa esto en la práctica para un investigador ecuatoriano que está en su computadora? Significa que la arquitectura misma de la inteligencia artificial occidental está diseñada para buscar una única verdad objetiva, lineal y documentada masivamente en textos. Sin embargo, los saberes ancestrales conciben el conocimiento como algo colectivo. Entiendo. Es algo profundamente ligado al territorio, transmitido oralmente, no es lineal. Entonces, cuando un investigador le pide a un modelo generativo que sintetice información sobre prácticas agrícolas en los Andes, la IA, al no poder procesar ni encontrar bases de datos masivas sobre esa visión del mundo, simplemente la borra, la ignora por completo. ¡Wow! O sea, literalmente borra una cosmovisión entera porque no encaja en la estructura de su base de datos. Exactamente. Y luego, si miramos hacia Centroamérica, el artículo nos muestra que los contrastes ocurren en distancias mínimas. Tienes a Guatemala, donde las universidades estatales sufren recortes presupuestarios tan brutales que hablar de construir infraestructura para inteligencia artificial parece la verdad un chiste cruel. Sí, una desconexión total. Y luego tienes a Nicaragua, donde el panorama está marcado por un fuerte control estatal sobre las plataformas digitales. Y fíjate que a pocos kilómetros al sur, el ecosistema de Costa Rica presenta regulaciones de protección de datos muchísimo más estables, una alta conectividad y un sistema de universidades públicas que ya avanza en establecer políticas propias sobre cómo usar estas tecnologías. Viendo este mapa tan fracturado, surge una duda inevitable. Si el 70% de la academia hispanoamericana depende de ChatGPT, que está filtrado bajo las leyes y perspectivas de Norteamérica, ¿no estamos dejando que una corporación extranjera decida sutilmente qué temas de investigación son válidos en América Latina? Es el gran temor. Si una IA está diseñada para rechazar ciertos temas por ser, digamos, controversiales según los estándares de California, un investigador en Colombia o Ecuador podría terminar amoldando su trabajo para no incomodar al algoritmo. Es importar una mentalidad, no solo un software. Exacto. Esa es la consecuencia final de la dependencia epistémica. Y la solución que expone la autora desde esta corriente de la transcomplejidad es el desarrollo urgente de la soberanía tecnológica. O sea, no basta con que nos regalen licencias o cuentas premium. Se trata de operar modelos locales. Claro, modelos nuestros. El artículo cita iniciativas buenísimas como LATAM GPT, que está entrenado específicamente para captar nuestros modismos y contextos, o el uso de arquitecturas súper eficientes como Tiny Llama. Entiendo. Modelos más ligeros, ¿no? Exacto. Son modelos que pueden ejecutarse de manera local, sin necesidad de conexión a Internet, directamente en una computadora portátil normal de 8 GB de memoria RAM. Esto cambia las reglas del juego por completo. ¿Por qué? Significa que un sociólogo puede procesar entrevistas de poblaciones vulnerables en su propia máquina, garantizando absoluta privacidad. Esa información jamás viaja a los servidores de una corporación transnacional. Claro, proteges a la gente, pero incluso si usamos un modelo local, el problema de cómo interactuamos con la máquina persiste, ¿verdad?
Y aquí es donde el artículo aporta, a mi juicio, su concepto más valioso. Propone una metodología llamada hermenéutica algorítmica. Sí, es brillante. Y quiero dejar súper claro que la hermenéutica no es un complemento que descargas en tu navegador. No es una extensión. Es una postura cognitiva. Es el arte de la interpretación llevado a la era de las máquinas. Es, volviendo a nuestra alegoría del principio, el entrenamiento que necesitan los marineros para usar la brújula digital. La autora desglosa esta hermenéutica algorítmica en 4 movimientos que son obligatorios para que el investigador humano nunca, pero nunca, ceda su poder ante la inteligencia artificial. Ok, vamos a desempacar esto porque me parece fundamental. A ver, ¿cómo funciona en la práctica? El movimiento 1 es la precomprensión situada. Esto significa que antes de siquiera abrir el ChatGPT o la IA que uses, tienes que saber exactamente dónde estás parado. Fundamental. Si estás investigando el impacto económico de la minería en una región latinoamericana, debes establecer tus propios marcos teóricos y tus sesgos antes de escribir la primera palabra. Claro, porque si no haces ese primer movimiento, si llegas en blanco a la máquina, el algoritmo simplemente va a imponer su propio contexto como si fuera la realidad universal. Totalmente. Luego avanzamos al movimiento 2, que es el diálogo algorítmico. Aquí se abandona por completo esa idea de que la IA es una especie de oráculo mágico que nos otorga verdades absolutas. En su lugar, se le interpela mediante instrucciones o prompts sumamente específicos, forzando a la máquina a operar dentro del contexto que tú definiste en el primer paso. Y luego entra el movimiento 3, que es donde yo creo que ocurre la verdadera magia, la crítica hermenéutica. Tomemos el ejemplo de la minería de nuevo. La IA te devuelve un resumen impecable sobre, no sé, las ganancias del Producto Interno Bruto y los volúmenes de exportación. En lugar de copiar y pegar, la crítica hermenéutica te obliga a confrontar el texto y preguntarte sistemáticamente qué voces o perspectivas está silenciando este modelo. O sea, obligas a la máquina a revelar sus puntos ciegos. Exactamente. Le responderías a la IA, oye, este análisis es puramente macroeconómico. Vuelve a procesarlo, pero esta vez integra los testimonios de impacto ambiental de las comunidades locales. Obligas al modelo a buscar esa complejidad que inicialmente omitió por pura conveniencia algorítmica. Y, bueno, todo este proceso culmina en el movimiento 4, que es la síntesis transcompleja. Después de todo ese peloteo de exponer los sesgos y confrontar las perspectivas, es el investigador de carne y hueso quien une los puntos. El humano. Sí, el humano. La máquina asiste generando correlaciones rápidas, sí, pero la creación de conocimiento nuevo, el hallazgo final, es un acto de síntesis humana que asume la responsabilidad ética del resultado. Este método, claro, responde a esa estadística inicial abrumadora de poder sintetizar 2.300 artículos en 5 días usando herramientas como Elicit, el llamado ciclo de producción académica aumentada. Pero, si una IA puede procesar millones de datos y encontrar relaciones ocultas que a un humano le tomaría una década notar, la pregunta incómoda es, ¿quién está haciendo realmente el descubrimiento científico aquí? Bueno, esto plantea una pregunta importante, pero el marco teórico es intransigente en este punto. La IA puede identificar una correlación matemática fascinante en cuestión de segundos, pero jamás puede validar una hipótesis por sí sola. ¿Por qué no? Porque para validar necesitas anclar esa correlación matemática en el lodo del mundo real, digamos. Requiere contexto histórico, requiere sensibilidad cultural y, sobre todo, juicio empírico. El investigador asume un rol directivo siempre. Es como, muchos comparan esto con un director de orquesta. Los algoritmos son músicos virtuosos que nunca se equivocan de nota y tocan a la velocidad de la luz. Pero si el director humano no les marca el tempo, no transmite emoción, ni decide qué pieza están interpretando, el resultado no es una sinfonía, es solo ruido estructurado. El humano aporta la intención. Se necesitan reglas de convivencia ya, inmediatas. Pasando un poco de la filosofía a la realidad del aula, recordemos que más del 66% de los docentes admite usar IA para redactar. Sí, es la mayoría. Ante esto, la autora propone matrices de riesgo y ética muy operativas, divididas en 3 niveles clarísimos. Ok, el primer nivel, según entiendo, es el de las prácticas aceptables. Aquí entra el uso de la IA para corrección de estilo, arreglar la gramática o traducir un resumen. Es un trabajo mecánico donde el autor no pierde su voz. Luego, el segundo nivel es el de precaución.
Imaginen que usan la IA para reestructurar la lógica de un capítulo entero de su tesis. Ahí cambia la cosa. Sí, aquí la norma es tajante. Exige una declaración explícita de uso. Tienes que avisar. Y luego está el tercer nivel, que es la mala práctica, lo inaceptable. Delegar a la inteligencia artificial la interpretación de los datos crudos o pedirle que genere las conclusiones de un estudio. Eso es considerado directamente fraude epistémico. Gravísimo. Para blindar esto, el estudio adapta estándares internacionales de transparencia, como los de la conferencia ECML, donde el investigador debe declarar absolutamente todo. Sí, la regla de transparencia total. O sea, si publicas un artículo, debes incluir un anexo especificando qué modelo usaste, en qué versión, los parámetros exactos y las tareas puntuales que realizó. No sirve para nada la excusa de, ¡ay, el algoritmo sufrió una alucinación y me engañó! Si tu firma está en el documento, asumes responsabilidad humana total. Tal cual. Sin embargo, establecer este nivel de rigor no sucede por arte de magia de un día para otro. Por ello, el artículo delinea una hoja de ruta pragmática, pensada específicamente para las realidades de las universidades del sur global, y está estructurada en un plazo de 36 meses. Y aquí, tengo que hacer de abogado del diablo un momento. 36 meses. La inteligencia artificial cambia cada 3 semanas. Nuevos modelos destruyen los parámetros anteriores en cuestión de días. ¿No corremos el riesgo de que un plan institucional de 3 años nazca obsoleto? Es una objeción súper válida, la verdad, pero solo si pensáramos que la meta de esos 36 meses es comprar un software específico. Y no es así. La hoja de ruta busca construir una cultura institucional, y o sea, la cultura humana no se actualiza con un parche de seguridad un domingo por la tarde. Buen punto. La propuesta no es burocracia, sino acción de supervivencia. Encuestas rápidas y guías de una sola página estableciendo umbrales éticos inmediatos. Básicamente es detener la hemorragia de incertidumbre, ¿no? Exacto, tapar la herida. Luego, en el mediano plazo, de 6 a 18 meses, entran las políticas formales y las alianzas estratégicas. Las universidades latinoamericanas no pueden competir económicamente de forma aislada. Es imposible. Necesitan consorcios regionales y capacitar a perfiles clave. Como los bibliotecólogos, por ejemplo. Sí, que los equipos de bibliotecología tengan un dominio profundo de esta hermenéutica algorítmica. Claro. Para que dejen de ser simples administradores de libros físicos y se conviertan en validadores de métodos algorítmicos. Y bueno, el tramo final, de 18 a 36 meses, apunta a lo más ambiciosa. Consolidar servidores institucionales propios con modelos abiertos para proteger datos sensibles de poblaciones vulnerables. Si conectamos esto con el panorama general que plantea el artículo, la tesis central es ineludible. O sea, la universidad aumentada no significa comprar más licencias de software, significa formar investigadores críticos. Totalmente. La adopción exitosa de la IA para lograr una sociedad equitativa es condicional. Solo funciona si el humano actúa como director y diseñador, nunca como un pasajero. Jamás podemos darnos el lujo de ser simples pasajeros. Y esto me lleva a un pensamiento final. Algo inquietante que quiero dejar sobre la mesa para quienes nos escuchan, como una extensión de lo que hemos analizado hoy. Hemos visto que la hermenéutica algorítmica es nuestra mejor armadura para corregir los sesgos de la IA en el sur global. Así es. Pero uno se pregunta, ¿qué va a pasar en 3 o 4 años? Si esta postura crítica se vuelve el estándar, ¿qué sucederá cuando los futuros modelos de inteligencia artificial sean entrenados deliberadamente para simular duda hermenéutica por sí mismos? ¡Uf, qué miedo! Imaginen un escenario donde le haces una pregunta profunda a la IA y el sistema, en lugar de darte una respuesta robótica, finge tener dudas. Te responde incluyendo matices sobre epistemologías indígenas, lanza cuestionamientos sobre desigualdad y adopta un tono súper cauteloso, casi humano. O sea, ¿una empatía simulada? Exacto. Todo esto no porque realmente entienda el problema moral, sino porque fue programada para imitar nuestra sensibilidad cultural y generar confianza inmediata. Llegará un punto en el que la IA finja tener nuestra propia sensibilidad para convencernos de que no necesitamos revisarla, de que ella ya hizo el trabajo crítico por nosotros. Es un escenario escalofriante, la verdad. Ahí es donde la memoria del mar se vuelve nuestra única salvación. Porque no importa cuán brillante sea el mapa que dibuje el satélite, el algoritmo jamás ha sentido la sal en la cara,
ni sabe por qué decidimos que valía la pena arriesgarlo todo para navegar hacia ese horizonte. La urgencia de descubrir es una carga que afortunadamente sigue siendo exclusivamente nuestra. Queda la invitación abierta para que lo reflexionen.